Sánchez llegó al gobierno en junio del 2018, hace más de 6 años. La prensa de derechas de la oposición decía que no duraría ni unos meses. Aquí está, 6 años después. ¿Qué ocurre? Nosotros defendemos que Sánchez no va a caer por la corrupción de Begoña o de Ábalos o de su hermano. Lo tiene descontado. Sánchez podría caer por la economía, pero la economía va bien, pero no siempre continuará así. Por eso Sánchez, el hábil tiburón, ha colocado a uno de sus fieles al frente del Banco de España, porque gran parte de lo que ocurra con la economía española va a depender de las decisiones que tome el Banco Central Europeo. Vamos a verlo. Bienvenidos al nuevo episodio de Política, Filosofía y Economía. Hoy vamos a hablar de economía y de Sánchez y vamos a hacer un poco de profetas y decir o intentar adivinar cuándo serán las próximas elecciones generales o cuándo habrá una moción de censura que derribe a Sánchez. Lo primero, recordar algunos hechos. El primero de ellos es que Sánchez llegó al poder con una moción de censura a Rajoy que los expertos demoscópicos y los opinadores de prensa decían que era imposible que ganara. Pues la ganó. PNV cambió de opinión y en junio del 2018, hace ya más de 6 años, Sánchez llega al gobierno. Desde entonces la oposición se ha equivocado sistemáticamente en predecir lo que Sánchez duraría. Acordaros, primero no duraría nada. Le llamaron el gobierno Frankenstein y se lo llamó sus enemigos políticos del PSOE. Este apelativo de Frankenstein se lo puso Rubalcaba, que evidentemente apoyó al aparato de Ferraz en esa lucha atroz que tuvieron entre los oficialistas del PSOE y Sánchez, que acabó derrotándoles y ganando las primarias. Luego volvieron a equivocarse diciendo, bueno, este gobierno no puede durar, es un desastre, ¿no? Comunistas, socialistas, Pablo Iglesias, etcétera, no durará. Bueno, casi dura 4 años, prácticamente se puede decir que duró la legislatura completa. ¡Oh, sorpresa! Siguiente sorpresa, elecciones. Bueno, después del COVID, prácticamente todos los partidos del gobierno en el mundo y en Europa habían perdido las elecciones después de pasar esos años tan duros, ¿no? Pues Sánchez no las gana, pero consigue formar gobierno con 123 diputados y el PP solo saca 137, a pesar de que todos sus rapsodas le decían que sacaría como mínimo 155, sino 160 o más, que no iba ni a necesitar a Vox para gobernar. Lo que ocurrió. Nuevo error de la oposición a Sánchez. Siguiente error. No puede formar gobierno, es imposible que Sánchez pacte con unos y con otros. Pues no, Sánchez pacta con quien haga falta, puede pactar con el diablo y con San Miguel. Pactó con Bildu y con PNV, con Esquerra y con Junts, con la derecha y con la izquierda nacionalista. Y formó un gobierno. Y ese gobierno lleva ya más de un año. Y ahí la derecha también decía, no puede durar un año, le van a derribar. Ahora con las elecciones catalanas dicen, bueno, evidentemente esto está acabado. Sánchez no puede poner a Illa porque si no Junts derribará al gobierno. Bueno, pues Sánchez ha puesto a Illa, cosa que apostábamos en este canal que ocurriría, en contra de la mayoría de los expertos españoles políticos. Y Junts evidentemente está pataleando, pero no se le ve con ninguna intención de derribar a Sánchez para poner a Feijóo en su lugar, porque le iría peor. Recordar, hay que hacer un análisis racional. Los agentes políticos son racionales, hacen lo que creen que les interesa, a ellos, no al público general, o al bien moral, no. Lo que les interesa a ellos. Y con esa óptica veréis y entenderéis el comportamiento de unos y de otros. Ahora, por tanto, la oposición sigue diciendo que esto no puede durar. Ya veis periodistas que están empezando a decir que habrá una moción de censura ahora, que la perderá Sánchez o que convocará elecciones porque es inmanejable, porque no conseguirá los presupuestos. Y Sánchez ya nos ha dado una lección, es que se puede gobernar prorrogando presupuestos, pero no ya un año, sino 2. También hay que decir en honor de la verdad que los presupuestos que prorrogan no son de la oposición, son de él, son presupuestos socialistas, hechos con los socialistas y con los podemitas de Sumar. Por tanto, es prorrogar lo que ellos ya querían, son unos presupuestos más bien expansivos, que también la oposición dice no puede hacerlo porque Bruselas le exige austeridad. Y es que aquí se olvidan de que Sánchez no es un abogaducho, como muchos de los politiquillos que veis en el PP o en el PSOE o en Vox, ¿no? Abogaditos, alguno ha hecho alguna oposición,
que se han estudiado temas de memoria. 100 temas, 200 temas, 300 temas, los abogados del Estado. No, Sánchez es economista. Y además habla inglés y viaja y escucha. Y él sabe que la economía es muy importante. Por tanto, Sánchez sabe que si consigue contener los casos de corrupción en su partido y que no sea un escándalo como ocurrió en la época última de Felipe, su gobierno no será derribado por la corrupción. Ábalos, aparentemente gran corrupto y corruptor, fue eliminado, cancelado de una forma indudable del gobierno, del ministerio, de la organización del PSOE, le dimitió como secretario de organización y últimamente incluso le echaron del partido. Por tanto, Ábalos lo tienen amortizado. El caso de Begoña es diferente porque es personal, está en la casa de Sánchez y además Begoña y especialmente el padre de Begoña ayudaron mucho a Sánchez a recuperar la Secretaría General del partido, luego por tanto de alguna manera está obligado a cuidarles. Pero pensamos que el caso Begoña lo va a contener Sánchez porque evidentemente nos parece poco antiético y antiestético. Pero de ahí a que el Código Penal español tipifique y deje claro que eso es un delito, pues hay mucha distancia. Por tanto, en nuestra opinión, la corrupción no va a derribar a Sánchez, por lo menos con la corrupción que se ha ido desvelando hasta ahora. Lo que le podría derribar sería la economía, como le ocurrió a ZP, que le obligaron desde Bruselas a cambiar la Constitución, a poner unos presupuestos austeros, etc. Y la izquierda, evidentemente, le dio la espalda y se votó a la derecha. Pero es que la economía a nivel macro va bien, y Sánchez, insisto, que es economista, lo sabe. El Producto Interior Bruto español está creciendo 4 y 5 veces más que la media europea. Alemania está prácticamente en crecimientos negativos, Francia muy poquito, Italia, España, por tanto, comparado con los demás países europeos, va bien. La deuda, que es alta, llegó a bastante más del 100% de la deuda, también por el COVID, ya se ha reducido por debajo del 110, que sigue siendo alta, pero la deuda pública es inferior a la de Francia, por ejemplo, y muy inferior a la de Italia. El déficit también está controlado. Bruselas ya no nos tiene como esos países en observación, como hay otros controlados, como tiene a otros, incluido a Francia, ¿no? España está, digamos, es de los alumnos buenos de la clase, o por lo menos de los alumnos que no da problemas. No somos los más brillantes, tenemos paro, nuestra renta per cápita no crece lo suficiente, no somos muy productivos, es decir, no somos un alumno de sobresaliente ni de notable, pero no estamos en el rincón de los suspendidos o los muy deficientes, estamos aprobadillos. Y eso Sánchez lo sabe. El turismo nos va a dar, bueno, se está dando ya muy buenos datos también para este año 24. Pero hay nubes en el horizonte. Hay nubes a nivel mundial, la ralentización de China, el proteccionismo creciente en China, en Estados Unidos y probablemente en Europa. Es decir, la tarta ya no crece lo suficiente para que todo el mundo esté contento a nivel mundial. Va a empezar a pelearse por trozos de la tarta. Lo que no pille uno lo pilla el otro, si lo que pilla el otro te lo quita a ti. Lo que llaman los economistas juegos de suma cero. No es que exactamente la economía mundial sea suma cero, pero ya suma poco, mucho menos de lo que sumaba antes. Y por tanto empiezan las tensiones. Y esto puede llegar a España, de hecho a Europa ya ha llegado. Otro factor que la gente olvida, o por lo menos no se incide lo suficiente, es que en Europa el crecimiento demográfico es prácticamente negativo, el de europeos. Es decir, llevamos ya muchos años, casi decenios, donde los países europeos no tienen hijos, muchos menos de los que serían necesarios para mantener el número de la población. Por tanto, los europeos pata negra, o los españoles pata negra, cada vez son menos. Y si crecemos, a duras penas en España sí se crece, es sobre todo por la inmigración. Y esto evidentemente hace que cambie la estructura de la sociedad y esto genera problemas. Problemas, unos de ellos psicológicos, percibidos, no reales, es decir, a la gente le incomoda, le molesta ver gente de otros colores por la calle o de otros credos, y problemas reales, porque evidentemente cuando llega gente pobre, que no tiene a lo mejor lo mínimo para vivir, pues se puede generar más violencia que si esa gente no estuviera en la calle. Esos son los problemas que están en el horizonte, la economía, el coste de la vivienda, el paro, ¿no? La inmigración. Y Sánchez lo sabe. Y por tanto, ¿qué ha hecho? Controlar la institución más importante, quizá la más silenciosa, la más discreta, por acuerdo de todos ellos y desde hace ya más de 100 años, que son los bancos centrales. Los bancos centrales son de alguna manera los que llevan el timón
en el puente de mando de la macroeconomía de los países. Ellos deciden la política monetaria y de alguna manera influyen de forma fortísima en la política también financiera. Los bancos centrales pueden hacer caer países, pueden hacer caer gobiernos, son los que deciden qué deuda es sostenible y qué deuda no es sostenible. Y el Banco Central Europeo es un animal complejo, porque en él están todos los bancos centrales de los países de Europa. Evidentemente en Europa hay 4 o 5 países que son los más importantes, que la economía de ellos sumados pues es más del 90% de la economía de toda Europa, y uno de esos países es España. Y Sánchez, que es economista, no abogado, no pierde el tiempo con florituras legales, y sí ha decidido que un economista de prestigio, de cierta edad, de reconocida solvencia profesional y de reconocida lealtad a Sánchez, sea el próximo gobernador del Banco de España y sea el que se siente en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, representando a España, que no se os oculta que es la 4ª economía del euro, después de Alemania, Francia e Italia, es España. Es decir, en esa mesa somos importantes. Y lo que diga, lo que piense y lo que escuche el presidente del Banco Central Español, del Banco de España, es muy importante para Sánchez. Por tanto, otra área que Sánchez ha reforzado y que le permitirá, en nuestra opinión, tener el pulso de la economía antes probablemente que la oposición y, por tanto, convocará elecciones cuando él considere, cuando vea que va a llegar una crisis económica antes de que llegue, para poderla ganar y tener 4 años para navegar la crisis y salir de ella. Es lo que pensamos que va a hacer. ¿Llegará esa crisis a Europa y a España? No lo sabemos. Cada vez parece que las probabilidades son mayores, pero todavía no se puede demostrar científicamente que la crisis va a llegar y que es inapelable. No lo sabemos. Sí sabemos que el crecimiento del año 25 no será tan fácil como el año 24 por esa acumulación de factores. Pero también sabemos que precisamente al haber menos crecimiento, disminuyen las tensiones inflacionarias, eso permite a los bancos centrales rebajar los tipos de interés, como ha ocurrido hoy en la reunión del Banco Central Europeo, que ha rebajado 1/4 punto los tipos de interés. Todo eso se transmite a la economía a través de los bancos, bajan las deudas, el tipo de interés de la deuda de las empresas, de los particulares, de la vivienda, el coste de las hipotecas, y permite un poquito más de oxígeno en las economías de cada país. Veremos cómo todos esos factores juegan y qué ocurre el año que viene. Pero de momento no vemos que la oposición tenga suficientes fichas en su mesa para echar un órdago a Sánchez y ganarlo. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.